lo que es la biología celular en general, este, pues obviamente es un campo muy amplio. La biología celular contempla prácticamente muchos aspectos. La biología como tal no surge sino hasta, digamos, yo considero que fue a finales del siglo XIX. No existía, digamos, en las universidades algo que se dijera la carrera de biología, ¿no? La gente elegía, por ejemplo, Humboldt, que estuvo aquí en México, naturalista, ¿no? Muy prestigiado, estuvo aquí en México, incluso fue durante el gobierno de Juárez, que estuvo aquí en México, eh, Humboldt. eh, Carlos Darwin de por sí decía que él le hubiera mucho gustado enormemente a, conocer a Humboldt. No lo conoció, no se conocieron, de hecho no coincidieron, ¿no? Tal vez hayan mantenido alguna correspondencia, no sé, alguna comunicación, pero eran naturistas, o sea, eran personas que se dedicaban a estudiar la naturaleza, no como ahora lo vemos, ¿no? No como biólogos, sino como naturistas. Y entonces, bueno, su formación era estudiando el comportamiento, ¿no? De los animales. Por ejemplo, Darwin durante mucho tiempo se dedicó a la crianza de palomas. Entonces, tiene muchos estudios, un libro completo sobre el estudio del comportamiento de las palomas, pero también ahora sí que cultivó mucho el estudio de las plantas. Tiene por ahí todo un estudio donde narra cómo se mueven las plantas. No es que se muevan y caminen, ¿no? Sino que cómo tienen su desarrollo en forma de espiral, cómo crecen las hojas, de qué manera surgen las inflorescencias y todo eso. Hizo un estudio muy detallado sobre eso, ¿no? Otro tema que le interesó fueron las lombrices de tierra. Ya les había comentado incluso que él era capaz de calcular, por ejemplo, la edad de Stonehenge a partir de la cantidad de la distancia en la cual se habían hundido en la tierra. Él decía, bueno, y es cierto que la tierra de todo el planeta es movida por las lombrices de tierra. Gracias a las lombrices de tierra, el suelo se enriquece porque comen tierra, absorben nutrientes y después la defecan. Y esa tierra, prácticamente casi igual que como la comieron, va enriquecida con materia orgánica de las propias lombrices. Entonces, digamos que también enriquecen el suelo, enriquecen las tierras, la airean porque como hacen hoyos, airean la, la tierra. Entonces, es una parte muy importante. Y entonces, él se dedicó, les digo, mucho tiempo a estudiar este, la, la naturaleza de esa manera, en muchas formas, ¿no? Comportamiento. Otro libro muy conocido de él, pues, es sobre el origen del hombre. Él, perdón, él especulaba, ¿no? Sobre cuál había sido el posible origen de la humanidad. Llegó a especular algo sobre el origen de la vida, ¿no? Él fue el primero, digamos, de los primeros que en un bosquejo muy simple, como una especie de ramitas, ¿no? Planteó cómo a partir de un individuo, un ser, se habían desarrollado otros muchos seres, ¿no? A partir de este árbol genealógico que él planteaba. Entonces, bueno, Humboldt, como buen naturalista, también él estuvo aquí en México, reportó muchas especies endémicas de México, mucho sobre las cuestiones que tenían que ver con cómo se desarrollaban, cómo vivían esos animales, pero como biólogos no eran biólogos, o sea, eran naturistas que se dedicaban a estudiar diferentes campos. De hecho, Wallace, por ejemplo, el contemporáneo de Darwin, que digamos que presentó la teoría del origen de las especies conjuntamente con Darwin, Wallace estudiaba ostras, estudiaba organismos marinos. Él vivía en las islas del sur, allí estaba estudiando y se comunicaba por cartas con Darwin, y un día Haeckel, interpretando lo que está diciendo, pues le dice espantadísimo que Wallace está a punto de decir lo que él ha estado durante
tantos años llevaba concretando lo que quería escribir, más de 15 años, ¿no? Entonces le dijeron, pues, oye, si no lo dices, este señor lo va a decir, ¿no? Y te va a ganar la primicia. Y bueno, gracias a este terror, ¿no? De que se iba a echar a perder todo su trabajo, pues Haeckel, este, el amigo de Darwin, ¿no? Haeckel, propone una reunión conjunta, ¿no? En la cual ellos se presenten de manera conjunta sus hallazgos a la Real Sociedad en Londres. Y bueno, acceden. Fue una reunión desangelada, en donde no hubo mucha asistencia, digamos, no fue una reunión muy importante, porque de hecho me parece que fue como a finales de año, entonces la gente ya andaba en otro rollo. No sé si fue en verano o en invierno, el caso es que fue poco concurrida la reunión. Y entonces, bueno, ahí presentaron su propuesta. Como decía el otro día en una conferencia, se decía que en realidad el libro de Darwin no se agotó el mismo día porque haya sido muy esperado, sino que un señor, un comerciante, un librero muy astuto, el día que salió la edición compró casi todos los que pudo comprar, porque sabía que iba a ser una publicación que iba a causar mucho revuelo y que las iba a poder revender a mejor precio. Y eso hizo, ¿sí? O sea, sí se agotó, digamos, pero él lo que había hecho era había comprado todos los que pudo y después se dedicó a revenderlos a un precio mayor. Sin embargo, bueno, la noticia es que el libro de Darwin se agotó prácticamente el mismo día que salió a la venta. Pero bueno, una estrategia de este señor. Desde sus orígenes, los seres humanos nos hemos interesado por todo lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Nos hemos impresionado, por ejemplo, ante la gran diversidad de organismos que habitan en este planeta. Sí, y eso que todavía no sabíamos muchas veces, que los animales que actualmente están en la superficie, en el mar, en cualquier lugar de este planeta, pues son apenas un porcentaje pequeño de todos los organismos que han existido a lo largo de toda la vida en la Tierra, ¿sí? Las flores, por ejemplo, son una estrategia reciente de las plantas para reproducirse. Se especula, porque surgen las plantas con flores más o menos en la época en que los dinosaurios empezaron a decaer, antes de la caída del meteorito gigante. Ya habían empezado a tener serios problemas para reproducirse, porque incluso se plantea que había una especie de decaimiento genético, ¿sí? Pero también porque disminuyó la variedad, ¿no? La diversidad de dinosaurios. El otro, dicen, probablemente haya sido que las plantas con flores empiezan a surgir y que las sustancias que tenían las flores hayan impactado fuertemente a los dinosaurios, que los enfermaban. Entonces se cree que parte de la extinción de los dinosaurios no solamente fue el impacto de este meteorito, sino que ya había un decaimiento. Las plantas con flores, desde una estrategia, les digo, de apenas de hace unos 65 millones de años, por parte de las plantas para reproducirse. Algunos animales que han existido sobre la Tierra eran enormes, tan solo, bueno, el animal más grande en este momento pues es la ballena azul, ¿no? Que es el animal más grande que existe en la actualidad, y que quizás es de los que más grandes que hayan existido en todo momento. Sin embargo, bueno, durante la era cuaternaria, pues ya se sabía de algunos grandes mamíferos que habían estado, que vivieron antes de la aparición del hombre. Se han encontrado, bueno, sin ir tan lejos, los mamuts, ¿no? Y todos estos grandes animales mamíferos que proliferaron a expensas de la desaparición de los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios habían establecido una especie de control tal que muchas especies que podrían haber competido con él, pues no podían porque las depredaban, ¿sí? Los mamíferos que podían sobrevivir, es, se cree que, bueno, fue una adaptación, su pelo, una adaptación de escamas, ¿no? De ciertos reptiles, ¿no? Que derivaron hacia el surgimiento de estas especies de mamíferos, que como estrategia de sobrevivencia, pues desarrollaron el desarrollo del embrión no en un huevo, sino en la parte interna. Y entonces, bueno,
se especula, ¿no? Que, bueno, que primero que las especies más recientes en este planeta, pues obviamente son las aves, que descienden directamente a los dinosaurios. Pero ya antes había mamíferos muy pequeños, ¿no? Que eran los que podrían haber estado sobreviviendo por su tamaño, digamos que por su insignificancia, cuando estaban proliferando y viviendo de maravilla los dinosaurios. A lo largo de la historia, pues los seres humanos nos hemos relacionado de muy diversas maneras con todos los demás seres vivos que nos rodean. Hemos encontrado funciones, muchos papeles que desarrollan estas especies en nuestras vidas. Por ejemplo, bueno, los que nos alimentan, ¿no? De los que tenemos alimento, ¿no? Los animales que nos dan carne, los peces también, algunas plantas, tales. Pero también, por ejemplo, lo que no veíamos. No veíamos, por ejemplo, quiénes eran los responsables de fermentar las bebidas y sin embargo, bueno, las consumíamos. Se cree que el consumo de cerveza, por ejemplo, pues data de más de 5,000 años. Se han encontrado vestigios de cerveza en tumbas egipcias de hace más de 5,000 años. El pan es otro uso de las levaduras, por ejemplo, que fermentan la masa, la inflan, ¿no? La hacen más porosa. Un pan con levadura, pues es más comible, ¿no? Es más fácil aceptado que un pan que no tiene levadura, que es muy duro y corrioso, ¿no? Entonces, muchas veces hemos incluso demostrado interés y admiración, incluso hasta temor de algunos animales, y por eso muchos de los dioses, por ejemplo, los dioses egipcios tenían formas de animales, ¿no? Y entonces se le atribuían a algunos animales poderes sagrados, poderes mágicos, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues ya sabemos que la gran diversidad que hay en el mundo, pues es resultado de un proceso que denominamos evolución biológica, mediante, bueno, la cual las especies cambian desde el tiempo para dar origen a especies nuevas, por diversos mecanismos, lo vamos a ver. Estos cambios están relacionados obviamente con las modificaciones en la forma o en el funcionamiento de los organismos y estos pues nos llevan a ver cómo un organismo anterior dio origen a otro debido a las similitudes que hay en su, digamos, en su forma, ¿no? Por ejemplo, los murciélagos tienen 5 dedos modificados que ahora son sus alas, ¿no? Este, la, las ballenas y los delfines, por ejemplo, sus aletas tienen el vestigio de haber sido patas, ¿no? Que se convirtieron en aletas porque fueron más funcionales, ¿no? Pero si nosotros vemos la radiografía de una de esas aletas, vamos a ver que son manos o brazos, pies, perdón, pies humanos modificados para crear esa aleta. Y estos cambios están relacionados con, con modificaciones, ¿no? Que han sido, que ahora podemos seguirles, ¿no? Las huellas. Estas transformaciones son el resultado de una serie de acontecimientos, por ejemplo, las mutaciones, procesos naturales o procesos también que se han dado a lo largo de millones de años. O sea, no puede ser, no es que una mutación de un día para otro surja un efecto, sino que una mutación que resulta ventajosa cuando viene una situación inesperada, a lo mejor esos mutantes pudieron sobrevivir, ¿sí? A diferencia del que no tenía la mutación, a lo mejor se enfermó o no soportó los cambios. Por ejemplo, lo podemos ver, el mismo humano, ¿no? Se cree que Homo sapiens convivió con otras especies de homínidos, entre ellos el hombre de Neandertal, ¿no? Y que los denisovianos también, que probablemente convivieron y compartimos incluso con ellos hasta la alimentación y los sitios de refugio. Se cree y ahora ya hay una evidencia de que tenemos incluso parte de nuestra genoma es de los descendientes de los neandertales. De hecho, el día de ayer estaba revisando un estudio que dice que nos señala que la gente o los humanos que tienen una parte de genes relacionados con Neandertal
el que tiene mayor presencia y preponderancia de esta parte del genoma de neandertales son más susceptibles, que la parte del genoma correspondiente a neandertal es la parte que nos hace muy susceptibles a coronavirus, por ejemplo. Entonces vean cómo una cosa que a lo mejor parece, digamos, insignificante, pues cobra una gran relevancia cuando vemos que parte de la responsabilidad de que esta especie sea susceptible a estos coronavirus, pues es debido a nuestros vestigios que tenemos de genoma que proviene de los neandertales. Entonces, existen y han existido sobre la Tierra muchas especies humanas relacionadas con los humanos, ¿sí? Podemos seguir la huella y ver que todos provenimos de una región muy cercana al centro de África y que surgió, Australopithecus, por ejemplo, surge como una parte de un cataclismo que hubo, ¿sí? Si ustedes ven el mapa de África, por ejemplo, van a ver que hay una especie de cuerno cercano a la península arábiga. Y que esta península, digamos, esta zona, hay un valle, el Valle del Rif, y que en este valle es producto de una disrupción catastrófica, porque están las placas tectónicas se movieron, ¿no? Y dieron origen a una cordillera. En esa cordillera, en medio, vivían los primeros homínidos, ¿sí? Que vivían en los árboles, que estaban todo el tiempo trepados en los árboles para ahuyentar, para esconderse de los predadores. Pero cuando surge este cataclismo, la parte que está hacia el oeste de esta cordillera, cambió la vegetación, ya no había árboles, había arbustos. Y bueno, se cree que pues, parte de que nosotros caminemos sobre dos pies, sobre dos extremidades, es debido a que ya no había árboles, ya no podíamos trepar y teníamos que cuidarnos de los depredadores y entonces teníamos que incorporarnos porque la vegetación era muy alta, ¿sí? Algunos dicen que porque sobrevivimos en el agua, porque es donde no nos podían comer los tigres. Otros dicen que fue en la sabana que la vegetación era tan alta que teníamos que estar erguidos para ver si no venían enemigos o depredadores. Y entonces, bueno, es parte de esta responsabilidad del bipedismo, quizás esa sea la razón. Trepábamos a los árboles, ahora no podíamos trepar a los árboles, teníamos que cambiar nuestra alimentación, nuestra adaptación, todo, o sea, tuvimos que cambiar radicalmente como especie para poder sobrevivir. Y fue esto en esta parte de Somalia, ¿no? En esta península, donde está en Somalia, lo que es actualmente Somalia, en esa parte fue donde probablemente de ahí descendemos toda la especie humana. Y que después fueron migrando hacia una parte que era muy fácil migrar porque estaba casi, el agua no llegaba más allá arriba de la cintura. En algunas partes, el Mar Rojo se pudo atravesar y atravesaron a Asia, ¿no? Se llevó miles y miles de años, ¿no? Estar poblando Asia y después de Asia migrar hacia Europa, ¿no? Algunos se aventuraron y atravesaron Francia, llegaron a Oceanía, ¿no? Y finalmente durante las glaciaciones pues llegaron a América, ¿no? Pero se cree que el neandertal tenía una adaptación específica para sobrevivir al frío. ¿Cómo sobrevivía? Con unas narices muy anchas que le permitían intercambiar los gases de manera muy eficiente, calentar el aire que entraba a los pulmones, pero además algo muy importante, no sudaba, ¿sí? Imagínense, un neandertal que sudara por estar cazando y llegara y se sentara en lo frío, ¿qué le iba a pasar? Se iba a congelar, ¿no? Se moriría. Entonces se cree así como los perros que todo el intercambio por medio de la exhalación y la nariz. Imagínense que en esa circunstancia un neandertal que sudara, pues obviamente no iba a poder sobrevivir mucho tiempo. Entonces se tiene la certeza de que el neandertal no sudaba, tenía esta adaptación al frío. Y entonces, bueno, estaba perfectamente adaptado. Pero ¿qué sucedió cuando la temperatura empezó a aumentar? Toda esta corpulencia, toda esta forma de sobrevivir, pues le fue, digamos, complicada para el neandertal.
En primera, pues empezó la pugna con Homo sapiens, que Homo sapiens era más ligero, más ágil y fue mejor cazador. Seguramente fue parte de la responsabilidad, se empezaron a acabar la alimentación de la que se sobrevivían Neandertal. Neandertal estaba acostumbrado a comer otro tipo de alimentos, no, más bien carne, ¿no? No vegetales, porque en la glaciación pues no había mucho de dónde agarrar, ¿no? Y Sapiens se adaptó perfectamente a toda esta parte de comer vegetales, de comer tubérculos, por ejemplo, para obtener energía. Y bueno, a diferencia de Neandertal, que pues estaba acostumbrada a comer grandes presas, Homo sapiens pues pudo sobrevivir de manera más ventajosa. Entonces, en parte, podemos pensar que en parte, digamos que Homo sapiens quizás haya propiciado que hayan desaparecido como tal los neandertales, ¿no? Y bueno, estos planteamientos han sido, digamos, argumentados con suficiente claridad, por ejemplo, en el libro del origen de las especies que publicó Darwin en 1859. Ahí se desarrolla esta teoría de la evolución por selección natural. Esta teoría ofreció un marco conceptual distinto para el estudio de la vida, ¿sí? La teoría de evolución entonces constituye la tesis unificadora más importante de la biología. Antes del planteamiento del origen de las especies, el estudio de los seres vivos se basaba pues, principalmente en un cúmulo de hechos y observaciones desarticuladas. Cada quien observaba por su cuenta diferentes cosas, como vamos a ir viendo. Con esta teoría, la diversidad de los organismos, las semejanzas, las diferencias entre las diferentes clases, las, las pautas de distribución, por qué hay ciertos animales en tal lugar y no hay en otros, ¿no? El por qué estas plantas están en tal región y cuáles otras, por qué no, ¿sí? Las semejanzas y diferencias entonces que hay entre las distintas clases, cómo se comportan también, el comportamiento que tienen, por ejemplo, a diferencia de los lobos, los perros, ¿no? Los coyotes, los zorros, ¿no? Las interacciones y adaptaciones que tuvieron un principio de estructuración, entonces todo lo que era disperso de pronto ya se empezó a encaminar a estudiar diferentes cosas más articuladas, ¿sí? Asimismo, bueno, se convirtió en un hilo, digamos, conductor que tejió los diversos fenómenos relacionados con los seres vivos. Entonces, de esta forma, entonces, se desarrollaron enfoques teóricos, diferentes interpretaciones y también diferentes enfoques metodológicos. Contaron, digamos, con la genialidad de grandes naturalistas, todavía no eran biólogos, y científicos que explicaron la complejidad de todos estos fenómenos biológicos. Gracias a todo ello se dio forma y contenido a esta gran ciencia que hoy conocemos que es la biología. La biología ha sido definida como el estudio de la vida, así muy simple, ¿no? Pero siempre está presente en los estudiosos de la naturaleza una definición de vida. ¿Qué es vida? Ya les había yo comentado que es muy difícil definirla. De hecho, yo no me atrevo a decir que yo tengo una definición de vida. Tengo una definición que es mi interpretación, ¿sí? Que conjunta partes de lo que es el metabolismo, la cuestión por ejemplo, la teoría quimiosmótica que nos permite respirar y un montón de cosas que dices, bueno, como que no ves una relación con ella, con una cosa con otra, pero cuando tú lo conjuntas dices, bueno, sí forma parte todo esto para explicar de la vida. Sin embargo, yo no me atrevo a decir que yo tengo una definición de vida, ¿sí? Y debería dar pena como biólogos, pero es que todo es cambiante. Mientras más conocemos, más ignoramos y más queremos conocer. A lo largo de la historia se han generado diversos tipos de respuestas a este interrogante, desde las mágicas y metafísicas que dicen, bueno, hubo un espíritu inicial que nos dio aliento y nos dio vida, que era primero el éter, ¿no? Después era el animismo, ¿no? Y finalmente, pues la electricidad, ¿no? Y que, bueno, pueden ser interpretaciones metafísicas, ¿no? Que le atribuyen ciertas fuerzas vitales a los fenómenos de la vida, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen células de tejido cardíaco que no están latiendo, al contacto con células de tejido cardíaco que ya están latiendo por el impulso eléctrico, empiezan a latir al mismo tiempo. O sea, eso, pues imagínense eso verlo desde el punto de vista así mágico,
pues diríamos es una maravilla, o sea, quiere decir que se transmite en un espíritu, un aliento, ¿no? Pero bueno, ya hay interpretaciones científicas más acertadas que podrían ver todo desde el punto de vista, por ejemplo, del metabolismo, la acción de los genes, la herencia, ¿no? La evolución misma. Y bueno, fenómenos biológicos fundamentales como son, por ejemplo, el impulso eléctrico, el diferencial de potencial y todo esto, ¿no? De este modo, incluso las distintas réplicas que ha habido sobre el desarrollo de la vida tienen que ver también con la cuestión de la cultura y la religión y obviamente pues con las interpretaciones que ha habido de la ciencia. Hasta principios de los años 70, por ejemplo, no había una teoría unificada de la biología que juntara la cuestión de la evolución con los genes. Había un cierto divorcio. Los neodarwinistas, que apoyaban totalmente las teorías evolutivas de Darwin y que no veían ninguna relación con la genética, que ya se había desarrollado desde principios del siglo XX, y los genetistas que decían que las teorías de Darwin no tenían nada que ver con la transmisión de la información genética. Y bueno, Dobzhansky, en los años 70, se dedicó a conjuntar ambos planteamientos y de a partir del 78 más o menos tenemos ya una teoría unificadora de, de la biología bueno, que es a partir de estos estudios de Dobzhansky que nos permite unir totalmente la, la biología desde el punto de vista de la genética, la evolución. Esta teoría, esta teoría total, ¿no? De la interpretación biológica, pues se le debe a Dobzhansky. Entonces, bueno, ahora sabemos que la mayoría de los pueblos en la prehistoria creían que existían espíritus, ¿no? En las montañas, en los ríos, en los árboles, en los animales, en las personas, ¿no? En las piedras, ¿no? Y que este concepto se ha denominado animista. Y bueno, se fue extinguiendo poco a poco, perdón. Pero bueno, ha subsistido, los seres vivos poseían algo que los distinguía de la materia inanimada, una sustancia o esencia que durante mucho tiempo filósofos y pues incluso algunos biólogos han tratado en vano de encontrar. No han encontrado este espíritu, esta esencia, ¿no? Que podría definir la vida. Ya desde el siglo XVI los estudiosos de la naturaleza pues pensaban que los sistemas vivos eran esencialmente distintos de los no vivos, ¿sí? Debido a que contenían una fuerza vital. Y entonces surge con esto, esta corriente, el vitalismo, ¿no? Y a sus seguidores se les llama vitalistas. Sin embargo, ya para el siglo XVIII surge la corriente en oposición al vitalismo que se denominó la corriente mecanicista, ¿sí? Que planteaba que la vida era algo muy especial, pero no radicalmente distinto de los sistemas no vivos, como las máquinas, ¿sí? René Descartes fue un gran defensor de este enfoque y sostenía que los sistemas vivos funcionaban del mismo modo que una máquina, ¿sí? Y a estas personas se les llamó mecanicistas y más tarde se les llamó fisicistas, ¿sí? Por la cuestión de la física, ¿no? Fisicistas. En el siglo XIX, el debate acerca de las características propias de los seres vivos había avanzado. Y bueno, se descubría, se discutía ya en ese entonces, con los descubrimientos que hubo de las ciencias químicas. Recuerden que también la química surge a partir de la alquimia, ¿no? Que era una cuestión esotérica y de creencias mágicas, a fortalecerse ya como química, que por cierto, hoy es el día del químico. Hoy celebramos a los químicos, entre ellos a los QFBs, ¿sí? Entonces, hoy es su día, ¿sí? Entonces, felicidades a los cufitos, que le decimos de cariño a los QFBs. Y bueno, ya desde entonces, en el siglo XIX, entonces se discutía si los organismos vivos funcionaban del mismo modo que en el laboratorio, ¿sí? De hecho, por ahí hay un texto en los años 60 que fue muy renombrado, de una persona que llega con un bioquímico y le dice, oye, pues felicidades, le da una tarjeta, le dice, tú sabes que con $1.72 podemos comprar un ser humano. Y entonces él, es entre enojado y sorprendido, pues se pone a estudiar realmente cuánto vale un ser humano, ¿no? Y entonces es muy famoso, les voy a compartir este documento. Él llega haciendo la cuenta, dice, bueno, es que no estamos hechos nada más de materia inerte,
si nos ponemos a ver que descendemos o funcionamos a partir de moléculas, el decir que tenemos los átomos que valen 1,72, ¿sí? De ese entonces, pues estaba muy enojado y dice, no valemos eso. Ya se puso a investigar en manuales en cuánto costaba, por ejemplo, unas enzimas, cuánto costaban ciertas sustancias que producen solamente los seres vivos y sobre todo los humanos. Y llega a la conclusión, hace la cuenta, le dice, pues estás equivocado, no valemos 1,72, valemos 6 millones de dólares, ¿no? Y bueno, dice, sin embargo, la reflexión que hace en ese texto, sin embargo, aunque tú tuvieras esos 6 millones y los metieras en un laboratorio, en un refrigerador, no puedes crear a partir de eso un ser humano. Nada, para nada, ¿sí? Sin embargo, bueno, vean cómo hay gente que todavía en años recientes y todavía sigue impulsando esta idea de que pues, la vida puede ser creada en un laboratorio, ¿no? Como así dicen que se puede crear un virus que ahora en esta pandemia. Y eso es totalmente falso, ¿no? Haya habido alguna fuga de material, alguna cuestión, es muy difícil que esa fuga haya llegado precisamente a un mercado, ¿no? Es más bien que se hubiera infectado uno de estos técnicos trabajando en el laboratorio, que se haya infectado y que lo haya difundido, pero no puede ser que ese virus que mutó y que a lo mejor fue fabricado en un laboratorio haya llegado precisamente a un mercado. O sea, digo, eso no puede ser, ¿no? Pero hay gente que dice, ¿no? Que eso es posible. Los vitalistas pensaban que las reacciones químicas que se llevaban a cabo en los organismos no podían realizarse, digamos, experimentalmente en los laboratorios, ¿sí? Y clasificaron estas reacciones en químicas y vitales. No existía todavía la química orgánica, no existía la bioquímica, ¿sí? El desarrollo de la química permitió conocer que había sustancias inorgánicas que podían transformarse en orgánicas, ¿sí? Como es el caso de la transformación del cianato de amonio en urea, ¿sí? Demostrada por Frederick Wohler, ¿no? Wohler sintetizó en su laboratorio urea a partir de sustancias inorgánicas como es el cianato de amonio. Este argumento sirvió de apoyo a los mecanicistas, ya que pensaban que las complejas reacciones de los seres vivos sí se podían reproducir en otras más simples y más fácilmente comprensibles. Y entonces surge esta teoría mecanicista de que todo lo que sucede en un ser vivo puede ser reproducido en un laboratorio. Los vitalistas entonces, digamos que se apoyaban también en los avances de la química orgánica y de que los tejidos vivos se encontraban pues muchos compuestos nuevos que no habían sido vistos en el mundo no vivo. Y a finales del siglo XIX, el principal vitalista pues, fue Louis Pasteur. Louis Pasteur, quien sostenía que los cambios ocurridos cuando los jugos de la fruta se transformaban en vino eran vitales, ¿sí? Él era un estudioso, le pagaban por cuidar viñedos, por cuidar la producción de vino. De hecho, él es el creador del método de que se invierten las botellas, ¿no? Se inclinan para que el mosto no siga fermentando la uva, las enzimas, el vino, y se haga vinagre. Entonces a él le pagaron un buen dinero para detener este proceso y lograr mejorar los vinos. Entonces se le ocurrió que si se invertían, se inclinaban las botellas, el mosto que reaccionaba en un tiempo determinado producía buen vino, pero después se seguía fermentando y producía vinagre. Entonces, ¿cómo detener eso? Pues a él se le ocurrió que todo el sedimento donde estaba el mosto, ¿no? Las enzimas, podía ser precipitado en las botellas y que en un momento indicado, en determinadas semanas, se tenía que retirar el tapón y volverse a poner para que saliera el mosto y se detuviera la fermentación. Y esto le dio mucha fama, ¿sí? Gracias a ello, él pudo detener la fermentación y aumentó la producción de vino, ¿sí? De mejor vino. No se avinagraba tan fácilmente y podían los vitivinicultores tener una mayor producción y vender mejor sus productos. Él sostenía entonces que estos productos, que estas fermentaciones, ¿sí? Se pueden llevar a cabo por las células de la levadura, y encontró este fenómeno. Y en 1898 demostró que una sustancia extraída de la levadura podría producir fermentación fuera de la célula viva. O sea, que ya no se requería la levadura, sino una sustancia que estaba dentro de esa levadura, ¿sí? Podía iniciar la fermentación.
Y esta sustancia recibe el nombre de enzima. ¿Por qué? Porque quiere decir que es el fermento, ¿sí? Cimos es un fermento, ¿sí? Que estaba en el fermento. Y de este modo entonces se comprobó que la reacción vital de la que hablaba Pasteur era una reacción química, ¿sí? Las explicaciones vitalistas eran diversas, sin embargo, no existía ninguna teoría que pudiera aglutinar ni convencer a alguien, ¿no? De que era una definición de vida. Y este enfoque, bueno, fue perdiendo fuerza cuando en los niveles molecular y celular los procesos fisiológicos y del desarrollo se explicaron como procesos físico-químicos primero y posteriormente pues como procesos bioquímicos. El postulado de nuevos conceptos biológicos que se utilizaban entonces como pruebas del vitalismo también trajo como consecuencia su declive, porque lo mismo con lo que ellos defendían cuando se argumentaba desde el punto de vista fisiológico y lo que es ahora ya la bioquímica, pues se venían abajo sus argumentos, ¿sí? Y entonces, bueno, en la actualidad se reconoce que tanto mecanicistas como vitalistas tenían razón de manera parcial, cada uno por su cuenta, ¿sí? Los mecanicistas acertaron al señalar que no existen componentes metafísicos de la vida y que en el nivel molecular la vida sí se puede explicar según los principios de la química y de la física, ¿sí? Su principal logro pues fue entonces aportar una explicación natural de los fenómenos físicos, eliminando enfoques metafísicos o religiosos, ¿no? Y que eran aceptados por muchas personas. Por su parte, los vitalistas estaban en lo cierto al afirmar que los organismos vivos no son como la materia inerte, ¿sí? Sino que poseen múltiples características propias que no se encuentran en la materia inanimada, ¿sí? Un aspecto de particular relevancia destacado por estos pensadores es que los organismos vivos cuentan con programas genéticos, ¿no? Que, conformados a través del proceso evolutivo, son los que controlan los fenómenos vitales. Entonces, bueno, digamos que si nosotros tomamos en cuenta todas estas corrientes filosóficas, y por eso es tan importante hablar, y por eso mucha gente dice, ¿por qué no la biología tiene filósofos? ¿No? Bueno, un filósofo de la ciencia puede explicar muchas de estas cuestiones, pero un filósofo, la filosofía no es ciencia. Y bueno, recurrimos a la ciencia para explicar, a la filosofía, perdón, para explicar ciertos fenómenos biológicos, pero no quiere decir que la biología sea una filosofía ni que la filosofía sea una ciencia. Sin embargo, cuando juntamos ciencia y filosofía, pues nos permite, digamos, entender mejor los fenómenos. Entonces tenemos que leer y aprender las diferentes corrientes filosóficas para poder entender también lo que es lo que es la vida en su totalidad, ¿sí? El abandono del vitalismo, en lugar de representar una victoria del mecanicismo, dio lugar a un nuevo sistema explicativo. Este nuevo enfoque ahora lo conocemos como el organicismo, que plantea que los procesos biológicos a nivel molecular pues se pueden explicar perfectamente por mecanismos físico-químicos, termodinámicos, bioenergéticos, pero que dichos mecanismos tienen una influencia cada vez menor o casi nula en los niveles superiores de integración. Si yo explico todo a nivel molecular, pues entonces, ¿cómo explico las cuestiones de las reacciones, cómo se relacionan entre sí? ¿Sí? Entonces, el reduccionismo también da mucho de qué hablar, pero también es muy limitada su explicación. El organicismo, perdón, esta corriente filosófica de los organicistas, sostiene que las características exclusivas de los organismos no se deben a su composición, sino a su organización. Y bueno, es cierto en parte. Concibe a los seres vivos como sistemas organizados y concede gran importancia a la historia evolutiva de los programas genéticos que controlan sus funciones vitales. Y bueno, este enfoque también sostiene que la materia se encuentra organizada en diferentes estructuras que van desde las más pequeñas hasta las más grandes y de las más simples a las más complejas. Y bueno, esta organización, digamos, está delimitada por niveles, ¿sí? Y estos niveles permiten comprender el estudio de los seres vivos. Cada nivel de organización incluye, digamos, niveles inferiores que a su vez forman parte de los superiores. Y entonces podemos ir desde las moléculas, desde los átomos,
que forman moléculas. Esas moléculas conforman macromoléculas. Estas macromoléculas forman organelos y después células, y estas células conforman organismos completos, ¿sí? Por ejemplo, un órgano y otro órgano, y forman parte de un sistema, y entonces los juntamos y entonces los vamos explicando como por niveles, ¿no? Y entonces cuando llegamos, por ejemplo, a decir una proteína no es solo la suma de los aminoácidos que tiene, sino que tiene además características específicas que se encuentran en un aminoácido por su cuenta o aislado, ¿sí? Sino que son todos ellos en conjunto los que le dan la característica determinada a una proteína, ¿sí? El concepto de emergencia es un pilar entonces de los enfoques que se refiere a que en todo sistema estructurado emergen nuevas propiedades que no se habían podido predecir por bien que se conozca, digamos, el nivel anterior. Este concepto fue, digamos, condensado en una máxima concisa que dice, el todo es más que la suma de sus partes, lo que le llamamos la sinergia, ¿no? 1 más 1 no es 2, sino que ya cuando estás varios unos, los juntas, son más que la suma de ellos, ¿sí? Ese resultado es sorprendentemente diferente y mayor, ¿sí? De este modo, el organicismo sostiene que es la organización de las partes la que controla todo el sistema y que existe en integración de todos los niveles, desde la célula hasta los tejidos, desde los órganos y sistemas hacia los organismos completos, y que esta integración se manifiesta en los niveles bioquímicos y del desarrollo, y en el comportamiento también de los organismos completos. Por lo tanto, entonces ningún sistema puede explicarse por completo describiendo las propiedades de sus componentes de una manera aislada, ¿sí? La base del organicismo, entonces, es que los seres vivos poseen organización. Y ese sí es un paso muy, muy importante. ¿Cómo es posible? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en desde el punto de vista biológico, pues cuesta mucho trabajo definir lo que es la vida. Y por eso seguimos buscando explicaciones, características únicas de la vida. Y por eso ha sido tan difícil determinar cuáles son las reacciones específicas que se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, para determinar si hay o si hubo actividad biológica o actividad de seres, de organismos vivos en Marte, por ejemplo. Las primeras pruebas arrojaron que sí, sorprendentemente que sí había vestigios de vida. Cuando se demostró que esas reacciones se podían llevar a cabo con materia inorgánica y de manera espontánea, pues se desanimó toda la gente y dijo, no, entonces no es una prueba contundente. Y por eso ahora cada misión va prosperando, va progresando en el tipo de, digamos, de reacciones que deberíamos de estar tomando en cuenta para determinar que un organismo estuvo presente. Cuesta mucho trabajo. Es muy complicado determinar que lo que nosotros podríamos decir es la huella indiscutible de que hubo un ser vivo, un ser biológico, un ser que se pudo haber desarrollado en un lugar como Marte, ¿sí? Entonces, esa es la dificultad que tenemos. Si esto hubiera sido fácil, desde cuando hubiéramos determinado, incluso a la distancia, por la composición química del propio planeta, determinar si hubo o no vida, ¿sí? Lo único que tenemos en este momento es saber si hubo agua, pudo haber habido vida. Si todavía hay agua en ese planeta, probablemente todavía se esté desarrollando vida, ¿sí? Pero ¿cuál es la prueba contundente, total, definitiva, de que las moléculas que se lleguen a encontrar forman parte realmente de un ser vivo? Pues no, o sea, nos sigue costando trabajo, sigue siendo muy complicado, y es debido a esto que no podemos tomar, digamos, una definición completa. Aquí en esta imagen ustedes están viendo las diferentes formas de vida según la definición de los 5 reinos de Whittaker. Whittaker son principalmente, se sigue, digamos que estudia y usando esta clasificación, pues porque es muy práctica, no recurre a mucha explicación, no requiere de mucha explicación. Bacterias, ¿no? Que son lo más sencillo, ¿sí? O el reino monera, el reino protista, bacterias, protistas. Después, como los hongos no son ni plantas ni animales, pues es un reino aparte. Se alimentan por absorción, no tienen un aparato digestivo, pero tampoco
se alimentan como algunos protistas por medio de engullir, ¿no? El alimento, la presa y comerlo, ¿no? No se mueven como las plantas, pero no tienen clorofila, no son plantas, ¿sí? Lo que vemos del hongo, por ejemplo, aquí una matista, esta matista, este, eh, esta parte que vemos es la parte visible, es la parte de reproductora, ¿sí? Realmente el hongo, todo el tejido, le llamamos hifas, este tejido enorme, ¿sí? Pues es la parte que no se ve del hongo, es la parte del hongo, ¿no? Propiamente. Estas son las partes reproductivas. Entonces viven y se desarrollan de manera muy distinta a los animales y también a las plantas, en una parte. Entonces, no tienen vida. No podemos definirlo. Por esto mismo que nos cuesta mucho trabajo, hay gente que les va a decir, los virus tienen vida, porque vean, tienen estrategias para infectarnos. No, es una cuestión azarosa, una cuestión, digamos, de mutaciones, que son las que nos tienen en esta situación. No es porque el virus sea capaz de pensar y dirigirse y decir, ahora voy a mutar o voy a cambiar de nuevo, ¿no? Sino que se considera en primera, pues, que no son vivos, pero tampoco son materia inerte, ¿sí? Tienen ciertas características de los seres vivos, como el tener material genético, ¿sí? Como el tener una cubierta de proteína, ¿sí? Se considera entonces que unas formas primordiales y muy, muy primitivas pues son los virus, porque son un paso, digamos, intermedio entre una célula y, y la materia inerte, ¿no? Las moléculas que estaban en este mar primigenio, en estas mezclas que hubo de compuestos, probablemente ahí ya una de las formas que aparecieron pues fueron los virus. Entonces se considera que son formas muy, muy primitivas, pero por lo mismo también tienen características muy peculiares que los hacen tan peligrosos para nosotros, ¿sí? Entonces, digamos, no es un ser vivo, no es materia inorgánica tampoco, ¿sí? No podemos decir finalmente a qué grupo pertenecen porque no, digamos, formalmente no pertenecen, formalmente son entes. Entonces, bueno, tan solo definir un virus nos cuesta trabajo. Imagínense cómo clasificamos, cómo definimos a un ser vivo. Entonces, todo esto cuesta mucho trabajo. No sé si tienen preguntas hasta ahorita. No, ¿Sí están ahí? Ah, bueno. Pronto, como no, profesor, gracias. nadie. Sí. A ver, ¿algo querían comentar? Se está cortando el video. Sí, se trabó un momento. Sí, está teniendo problemas. Y eso que lo tengo con Ethernet, ¿eh? Déjenme ver, a lo mejor está muy saturada la red. Pero bueno, ¿siguen viendo la presentación? ¿O ya se cortó? Sí se ve. Ah, bueno. Voy a tratar de avanzar. Bueno, entonces digo, los virus no podemos todavía decir que son algo vivo, pero tampoco podemos decir que sea materia inerte, digamos una etapa intermedia, ¿sí? Seguramente todos tenemos vestigios, residuos de virus que nos han afectado, que han entrado a nuestro genoma, pero que no nos han hecho ningún daño. Sin embargo, bueno, pues no podemos determinar el origen de muchos de estas conglomerados o entes que son los virus. Eso es muy difícil de controlar, son muy difíciles pues tan solo el hecho de que no tenemos todavía una vacuna contra el VIH, por ejemplo, es un virus que cambia notablemente. Y más ahora, dicen, ¿por qué se pudo hacer una vacuna de manera, digo, muy rápido? ¿Y por qué el del VIH no se ha podido hacer? Pues son diferentes.
son virus diferentes, son virus que algunos tienen materiales como el ARN, otros tienen ADN, ¿no? Ahora sí se interrumpió la presentación, creo, ¿verdad? No, todavía aparece en la pantalla, pero se ve que están las imágenes de las formas de vida. Sí, pero y yo aquí ya no la veo. Bueno, ahorita vemos. Bueno, vamos a seguir. La siguiente, a ver ahorita que para yo cambiarla. La siguiente es un microscopio que fue el que utilizó el primero, la persona que le dio nombre a lo que hoy conocemos como las células, ¿sí? A partir de lo que él veía. Él veía en una muestra de corcho, veía ciertas celdillas, ¿no? Como celdas. Y estas celdas, le dio este nombre de celdas, ¿no? En latín, era célula, ¿no? La muestra que él vio fue una muestra de corcho. Celdillas que él veía, pues era el tejido vegetal, eran los vestigios de la pared de los vegetales. Ahora sabemos que tienen pared, que los hace ser rígidos, ¿no? Que está formada por sustancias químicas, esta pared, que le dan esta, digamos, esta dureza al material, ¿no? Esta dureza a, la, a las plantas. Fíjense que se estabilice, está muy mal. Es que les digo, yo ni siquiera veo la presentación. Yo creo que voy a ver. No sé si terminó la llamada y volverla a iniciar. Sí gusta, profe, porque sí se trabó. Sí, voy a intentar eso porque no me está dando problema. Entonces voy a suspender, bueno, a ver si dejando de compartir se mejora. Porque no, ni siquiera me permite. ¿Quién de ustedes vive fuera de la Ciudad de México? O bueno, del Distrito Federal. De la Ciudad de México, sí. No hacen de las. Viven en la zona metropolitana, pero ¿quién vive en la Ciudad de México como tal, en alguna de las alcaldías? Bueno, yo creo que voy a tener que reiniciar mi computadora.